Queríamos preguntarte, para empezar, ¿cuál es la relación entre la Iglesia y los líderes políticos hoy en día, desde tu visión personal? Hay que distinguir dos cosas que me parece muy importante, ¿no? Las relaciones Iglesia y Estado y la relación Iglesia-política. Son dos cosas muy distintas. Las relaciones entre la Iglesia y el Estado deben ser unas relaciones cordiales y de alguna manera con sus pautas de funcionamiento y demás, por las cuestiones éticas, por las cuestiones sociales, por las cuestiones respecto de la familia, respecto del matrimonio. En cambio, con la política, la relación de la Iglesia con el mundo de la política, bueno, tiene que ser muy transparente, muy prudente y muy cuidadoso, porque evidentemente los intereses políticos no es lo mismo que el Estado, ¿no? En ese sentido, la Iglesia no puede prescindir de interactuar a nivel político, aunque no debe intervenir ni dejarse intervenir en el nivel político. No debe inmiscuirse en cuestiones de la política partidaria o de la política electoral de una nación, y tampoco debe dejarse utilizar por intereses políticos. Ha habido muchos momentos de la Iglesia en la historia en los cuales existió como la tentación de crear un partido único católico y que representara de alguna manera la totalidad de las ideas y de los valores del cristianismo expresados en forma de plataforma política. Y eso es un gravísimo error, porque en materia de decisiones temporales, ya sea económicas, sociales, tiene que existir una gran pluralidad, porque el cristianismo es plural. Católico quiere decir universal, y dentro del catolicismo puede haber personas que piensen en cuestiones económicas de una manera o de otra diferente, y tratar de unificarlos en una sola corriente económica o en una sola corriente política sería coartar la libertad, y eso no es cristiano, y sería reducir el cristianismo a una especie de partido político. Claro, y esto sería a nivel particular, a nivel dentro de una nación pueden suceder estas cosas, dentro de determinado territorio, pero a nivel mundial, ¿cuáles son las salvedades o aspectos que nos puedes contar sobre la relación entre la Iglesia y los líderes políticos a nivel global? La Iglesia no puede, evidentemente, evitar ni señalar en cuestiones, por ejemplo, todo el tema de la doctrina social de la Iglesia, y todo el tema de la justicia social. En este momento un tema muy candente es el tema de la paz. No es la primera vez fue cuando empezaron las amenazas de la guerra mundial con Pacem in Terris, la encíclica Pacem in Terris, y la preocupación del Papa por la cuestión de la paz, y a lo largo de todo el pontificado luego de Pío XII y todo el desarrollo de las guerras mundiales, la súplica insistente por la paz ha sido una constante, y no solamente la súplica, sino además procurar lograr la paz. Y en este punto me parece que hay un dato muy interesante de la historia argentina, que es la intervención del Papa Juan Pablo II en el conflicto con Chile, por ejemplo, en el año 78. Yo recuerdo haber visto empezar a cargar barcos con ataúdes para llevar al sur en el puerto de Buenos Aires, ¿no? O sea, la guerra era ya prácticamente una realidad cuando ambos países aceptaron la mediación papal. Y gracias a la intervención del Papa Juan Pablo II se evitó la guerra. Eso es un ejemplo de a veces cómo puede la Iglesia
actuar como mediadora incluso entre estados en un nivel político para evitar una catástrofe humanitaria, para determinar también lo que es justo, y es parte de la misión de la Iglesia. No es parte de la misión de la Iglesia intentar desviar, por decirlo así, al electorado hacia un lado o hacia el otro. Sí, en cambio, mediar, señalar cuestiones de justicia. Y el Papa tiene esa misión como jefe de un Estado y como jefe de una institución como la Iglesia Católica que nuclea a muchos millones de personas, de señalar las cosas que no son justas o las cosas que promueven el bien común. Y esta actuación que me decís que tiene el rol actual a nivel político que ocupa la Iglesia, sí, como mediadora de paz, hace la salvedad de que esto no debe intervenir directamente en temas partidarios, apoyando cierto actor o cierto sector político. Esto se diferencia con el sistema quizá que había en la época medieval. Sí, como todas las cosas, las instituciones van evolucionando a lo largo de los siglos y hay que entender también el mundo medieval para poder colocar a la Iglesia y no ser injustos con la Iglesia, porque el mundo medieval el contexto era muy distinto al actual. Pero fíjate una cosa curiosa, ¿no? O no curiosa, pero todas las batallas por el tema de los estados pontificios. Hoy en día nos resulta sumamente chocante pensar que el Papa tenía poder, autoridad, por decirlo así, civil sobre los estados pontificios. Sin embargo, esos estados pontificios lo que intentaban hacer era justamente brindarle autonomía al Papa de los imperios que en ese momento se disputaban la hegemonía mundial. Los estados pontificios de alguna manera le brindaban al Papa un entorno de autonomía. En el fondo es lo mismo que la Ciudad del Vaticano actualmente. ¿Por qué es una ciudad-estado? Para brindar autonomía a la Iglesia respecto de cualquier interacción de un Estado que quiere hacer política con la Iglesia. Al tener una autonomía, eso le brinda mayor libertad. Los estados pontificios en el fondo eran una proyección mayor del Estado Vaticano en un mundo en el cual los imperios dominaban la escena, y justamente cuando la Iglesia comienza a recostarse en el poder temporal es cuando vienen las mezclas entre política y Estado, política e Iglesia que no son buenas. Todos los papas de Aviñón y toda la batalla de Santa Catalina de Siena para que el Papa vuelva a tener autonomía y no dependa del poder político, ¿no? Y ese constante tironeo se ha vivido en la Edad Media y también de alguna manera se sigue percibiendo en la época actual. Además de eso, ¿cómo lo ves hoy en día esto en, por ejemplo, los discursos y la doctrina social de la Iglesia que antes mencionabas? Sí. ¿Qué valores e ideas promueven para todo el ámbito político? Sí. Lo que nosotros hoy conocemos como doctrina social de la Iglesia comienza con Rerum Novarum en 1891, si no recuerdo mal la fecha. Pero la enseñanza social de la Iglesia nació con el Evangelio. Si vos te pones a rastrear en el Evangelio la enseñanza social de Jesús, muy amplia, y habla de impuestos, y habla de atender las necesidades de las zonas más vulnerables, y habla una infinidad de temas que son los mismos que recoge la doctrina social de la Iglesia y los refiere a su época, a la época que se está viviendo. En la época actual, el Papa Francisco ha publicado encíclicas sociales muy fuertes, por ejemplo, Laudato Si, sobre la cuestión medioambiental, y todo eso son enseñanzas sociales. Se confunde muchas veces el rol del Estado. Cuando el Estado empieza a pensar que
él tiene que decidir qué está bien y qué está mal, ahí se equivoca. Las leyes de un Estado buscan el respeto por el bien y por el bien común, no decidir qué es lo que está bien. Claro, ya para finalizar, ¿hay algo que quieras resaltar sobre este tema que estamos hablando de iglesia, política y doctrina social? Una noticia que me sorprendió fue el diálogo que tuvo el Papa Francisco con el patriarca ortodoxo de Moscú. La Iglesia Ortodoxa rusa muchas veces cae en este problema de tener un vínculo no con el Estado, sino con la política, muy estrecho, demasiado estrecho, casi de dependencia. Un líder religioso tiene que velar por la paz, no puede nunca asumir la guerra como una cosa buena y deseable, salvo que sea la defensa de un país injustamente agredido. El patriarca ortodoxo de Moscú prácticamente asumió la defensa, las decisiones políticas que había de por medio. Y el Papa Francisco le dirigió un mensaje muy duro, pero muy cierto, y usó una imagen de alto voltaje que fue pedirle, suplicarle que no fuera el monaguillo de Putin. Una frase muy fuerte entre dos líderes religiosos, pero muy cierta. Es decir, cuando un líder religioso secunda, por decirlo así, al poder político y se convierte en el monaguillo del poder político, ¿no? Y defender una invasión a un país soberano realmente es difícil de justificar desde ese punto de vista, ¿no? Claro, bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos ilustró en el tema. Yo soy el padre Marcos Gaviola, hice el doctorado en Teología Moral en la Universidad de la Santa Croce en Roma. Soy de profesión, de vida civil, soy médico veterinario, trabajé muchos años en la formación de administradores agropecuarios, también trabajé bastante en la parte social, en barrios socialmente complicados, digamos. Después, como sacerdote, estuve de capellán del Hospital Austral y también después estuve en Rosario y ahora aquí en Córdoba.